noches, Bolivia. Arrancamos aquí en vivo. ¿Qué va a pasar con las elecciones generales en nuestro país? Movilizaciones, momentos de tensión. Hay personas aprendidas, incluso algunas amenazas. Estarán en riesgo las elecciones generales que están previstas según el calendario electoral para este próximo domingo 17 de agosto. Hoy le tendremos todo el análisis con invitados especiales. Bienvenidos aquí en vivo. Qué gusto estar con todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les aseguro que vamos a tocar temas importantísimos esta noche. Tema central, las elecciones generales, Miriam, y la situación que estamos atravesando en este momento en el país, con puntos de bloqueo, sí, con momentos de tensión y además, claro, temas que tienen que ver con la economía. Exactamente, vamos a hablar más adelante de algunas propuestas, ¿no? De diferentes lados, incluido el candidato a la presidencia por el MAS, pero estamos a 2 días de que se conozcan los binomios que van a ir en la carrera electoral. Según el Tribunal Supremo Electoral, el calendario se tiene que cumplir y sí, este viernes 6 de junio deberíamos conocer la lista oficial de quienes están en carrera rumbo a las elecciones. Y en medio de esto, Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, el de Justicia, preocupados por las amenazas constantes. Pidiendo garantías, sí, medidas cautelares ante la CIDH para que puedan intermediar. Bueno, una noticia que ha dado tranquilidad también tiene que ver con que se va a garantizar el abastecimiento de aceite en el país, aparte de la exportación de carne. Si es que las familias han ido a los mercados durante estos días y supermercados estaban vendiendo a 1 litro por familia. Sí, exacto, ¿verdad? Exactamente. Se tendría que regularizar. Y en cuanto a la carne, puede ser interesante esto porque se prevé que entre al país como $100 millones por la exportación. Vamos a estar hablando de estos y otros temas aquí. Hoy Bolivia habla de... A continuación repasamos los temas que han marcado agenda en nuestro territorio nacional. Miriam, hoy Bolivia habla de liberan veto gubernamental. Ya se puede exportar carne después de varios meses de que esta medida ha estado en práctica en nuestro país. Ha habido superávit en la producción, así es que con tranquilidad ojalá se puede exportar. Precio. Ojalá baje el precio y ojalá se den otro tipo de exportaciones también, ¿no? Este ya es un primer pasito. Porque son ingresos para exactamente. Y los necesitamos. Hoy Bolivia habla de, atención, aprueban ley sobre el TREP y solo falta la promulgación, así es que el Tribunal Supremo Electoral va a poder contar con su transmisión de resultados electorales preliminares 3 horas después de que se cierren las urnas el día de la votación. ¿Cuánto tiempo estuvo esto en la Asamblea Legislativa, Miriam? Muchísimo. Meses, sí. Por lo menos desde febrero, ¿no? Correcto. Desde febrero. Reclusión todavía nada. Bueno, hoy Bolivia habla de masiva marcha de choferes. Qué jornada la que tuvimos hoy en la sede de gobierno. No pagarán peajes y anuncian huelga. Desde el lunes dicen los choferes no vamos a pagar peajes. Y están exigiendo que se suspenda un decreto supremo que el presidente había mencionado hace más de una semana, ¿te acuerdas? En esas 11 medidas. Sí, el 504. Exactamente. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla del Castillo conmina al presidente Arce, le pide tomar decisiones urgentes que tienen que ver para mejorar la economía en nuestro país y en esto también ha mencionado al Banco Central de Bolivia. Hoy Bolivia habla de 115 cisternas estarían paradas, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos culpa a los bloqueos de que estas cisternas no puedan llegar. Hace instantes el ministro de Gobierno anunciaba la llegada de 31 cisternas, ¿correcto? Y quedan más de 130 todavía que están en camino. Escoltadas llegar, exacto, ¿verdad? Exactamente. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tengo una consulta en redes sociales y esta es la pregunta. ¿Cree usted que las elecciones están en riesgo? Sí, no, ¿qué opina la gente? Puede dejarnos su comentario o también directamente ir a la votación con el like o con el emoji de asombro. Sí, no, ¿qué opina la gente? ¿Creen que las elecciones están en riesgo? Sí, un 82%. Es un porcentaje elevado en nuestros seguidores que están opinando. Y un 18% dice, no, la verdad no creo que estén en riesgo. Hablamos de este tema aquí en México. Están realizando un acto de sabotaje, un acto de golpe de Estado. Vuelvo a repetir, estos bloqueos, estas marchas van dirigidos a que pidan la renuncia del presidente Lucho para que asuma Andrónico Rodríguez como presidente del Senado y de esa manera puedan habilitar a Evo Morales ahí. Esta es la peor gestión que tenemos en la historia democrática de Bolivia. Llegando a una situación de caos y ojalá que no pasemos a la anarquía. El señor Lucho Arce
le damos una sugerencia, recomendación. Señor Lucho Arce, llame a un diálogo. La historia nos ha demostrado que las crisis políticas, económicos y sociales se resuelven con acuerdos políticos, con consensos, con diálogo. Llame a ese sector movilizado a sentarse de manera sincera de frente al pueblo boliviano. Sí, vamos a hablar de las elecciones generales. Incluso en medio de toda esta situación, vocales del Tribunal Supremo Electoral que están solicitando medidas cautelares, protección, garantías para poder desarrollar su trabajo, medidas de presión, protestas, solicitudes de habilitar sí o sí a un candidato, y en medio también de todo esto solicitan la renuncia del presidente Luis Arce. Son sectores del ala evista. Hoy hablamos de este tema y le hago la primera consulta a nuestro invitado, Ricardo Paz, estratega político. Buenas noches. ¿Las elecciones están en riesgo? Buenas noches, Luciana. Un gusto estar con usted y con sus miles de auditores. Sí, están en grave riesgo. Bolivia está atravesando un momento crítico, ¿no? Una crisis económica expresada en inflación, devaluación, carestía, falta de dólares, falta de combustible, se ha fundido con una crisis política de representación y legitimidad resultado del agotamiento del modelo del neopopulismo autoritario. Estamos ante un fin de ciclo especialmente incierto, donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo se resiste tenazmente a morir, ¿no? Especialmente esto último, cuya expresión más patética y peligrosa es el afán demencial de Evo Morales por incendiar el país ante la imposibilidad absoluta de regresar al poder por la vía democrática. El cuadro lo completan un gobierno paralizado e incapaz de gestionar paliativos a la crisis por los 6 meses que le quedan de mandato, una variopinta y dispersa oposición democrática que no logra conectar con las demandas y urgencias de la gente, un órgano judicial que está destruyendo el proceso electoral con resoluciones y fallos extemporáneos, inapropiados y perversos, un órgano electoral pusilánime que ha abdicado de sus prerrogativas y de su autoridad, y finalmente una ciudadanía cabreada, asustada y angustiada que tiene como única luz al final del túnel la realización de las elecciones generales el próximo 17 de agosto, que cada vez se ve que están pendiendo de un hilo. ¿Qué hacer entonces, Ricardo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué se debe hacer para poder garantizar las elecciones y que se puedan realizar este año? Bueno, lo que yo pienso que tenemos que hacer es primero retornar a la sensatez, retornar a la racionalidad. Todos estos elementos que he puesto en cuestión tienen que retomar esa racionalidad. El gobierno tiene que comenzar a tratar de poner paliativos para resolver, no en la crisis como tal, en lo estructural, sino o por lo menos paliativos para resolver los problemas logísticos de la gasolina, resolver un poco el tema de las divisas, es decir, aguantar hasta el 17, hasta el día de las elecciones. Y sobre todo, la mayor responsabilidad está en este momento en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Tú decías hace un momento que dentro de 2 días tienen que ya publicar las listas de los candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Ese es un momento clave. El Tribunal Supremo Electoral tiene que hacer valer su autoridad, sus prerrogativas, no tiene que acatar ninguno de los fallos que han salido de las salas constitucionales que han indispuesto este proceso electoral y reencaminar el proceso electoral, incluyendo a todos los actores, y que nosotros resolvamos todas nuestras querellas pacíficamente en las elecciones del 17 de agosto. Bien, después de que el Tribunal Supremo Electoral pidiera medidas cautelares a la CIDH por las amenazas que están viniendo del expresidente, así lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, y también el Tribunal Constitucional Plurinacional ha denunciado que ha habido un intento de atentado, ¿no es cierto?, con explosivos en su sede en Sucre. Ha habido un ofrecimiento desde Santa Cruz para que el Tribunal Supremo Electoral se vaya a trabajar a la capital cruceña. ¿Le parece a usted una buena idea o en este momento no valdría ni siquiera la pena considerarlo? No, en absoluto, es una tontería. O sea, no se resuelve el problema cambiando de lugar el sitio de la reunión. El Tribunal Supremo Electoral puede reunirse también en la zona sur de La Paz. No ese es el problema. El problema es que el Tribunal Supremo Electoral asuma con autoridad sus prerrogativas, haga valer que es el órgano que
administra las elecciones y que es la última palabra en materia electoral, y que no son las salas constitucionales los que van a determinar qué partido está habilitado, qué candidato, etcétera, sino ellos en uso de sus atribuciones que les manda la Constitución y la ley. Muy bien. Tufi. Sí, buenas noches Miriam, Luciana, buenas noches Ricardo. ¿Hasta qué punto es consistente la afirmación que ha hecho el ministro de Obras Públicas que la intención de la movilización del sector evista es conseguir la renuncia del presidente, del vicepresidente, para que asuma Andrónico Rodríguez como presidente transitorio y él sea quien habilite a Evo Morales? ¿Qué opina sobre esta afirmación? No, lo que opino es que a Evo Morales se le han cerrado absolutamente todos los caminos democráticos y pacíficos. Él está inhabilitado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sendas sentencias del Tribunal Constitucional, etcétera. Él no tiene opción, le miente a su gente, le hace creer a su clientela política de que él puede ser habilitado, pero en realidad lo que está buscando él es una eclosión social, lo que está buscando es el desastre, lo que está buscando es que no hayan las elecciones, que todo se desestructure completamente, y solo en ese campo tratar de obtener algún tipo de camino de salida para retomar al poder, ya no por la vía democrática, sino por una vía insurreccional. Entonces, tiene razón en un sentido el ministro en denunciar que el objetivo de Evo Morales no es habilitarse, ni mucho menos, ¿no? Pero no en absoluto es buscar tampoco una sucesión constitucional con Andrónico Rodríguez. Eso es tirado de los pelos. Evo Morales sabe que en democracia no tiene ya ninguna salida ni ninguna opción. Ricardo, por favor, permíteme, quiero que escuchemos a continuación este audio, este video que se ha hecho viral en redes sociales y que aparentemente contiene declaraciones del expresidente Evo Morales. Lo escuchamos y te pido tu opinión. Esta hermana es la única, ¿no?, de pacto de unidad. Es con todo, hermano, es la batalla final. ¿Nos gana o perdemos? Sí, hermano. Ahora mira, yo veo que la situación económica va a empeorar. ¿Por qué? Al Lucho ya no cree en nadie. Va a empeorar esto. El segundo es el gobierno maleante, corrupto, familiar e institucionalmente. No quiere, no confiar. Esta semana va a llegar, puede conseguir esta semanita, pero no va a resolver estructuralmente. Claro, hermano. La salida de Yungas, cierre todo eso, hacia el lago, hacia el desaguadero, hacia Aroma, listo. Sobre eso, Oruro, Santa Cruz solamente a los bloqueos de caminos. Pues Chabamba ya está empezando. No, a ver, en octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. Entonces aquí van a esperar, si el día lunes, miércoles ahí cerca de La Paz vamos a meter, aquí otra vez vamos a quedar como octubre, en vano, un mes y medio, bien cercano con Chabamba, cortado y realmente bajo, con 120 detenidos nos hemos quedado, sigue detenido ahorita. Sí, La Paz, Machaca está coordinando con Mamani y Vicente, ¿no? Machaca, La Paz. Se ha sumado Omar Ramírez, excelente de la Confederación, buen compañero. Sí, lo conocemos al hermano. Bueno, evidentemente posterior a esto, a través de su cuenta de ex en redes sociales, el expresidente Evo Morales dijo lo siguiente: son acusaciones falsas. De manera textual, no es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo conoce la verdad. Es lo que dijo a través de sus redes sociales. Ricardo, ¿qué opinas de esto? Efectivamente, conocemos la verdad. Él lanza la piedra y esconde la mano. Ya sucedió eso en 2020, cuando mandó a cercar las ciudades y dejar sin alimentos. Está haciendo exactamente lo mismo ahora. Es él y su grupo los que manipulan a tontos útiles, a jueces venales, a políticos desubicados para generar el caos y el desorden, porque es el único escenario en el que tienen chance de subsistir. En cambio, si hay elecciones, si en estas se permite la representación de todas las variantes del campo político boliviano, si se impone la racionalidad, la institucionalidad y la sensatez, ellos están perdidos, Luciana. Yo quiero hacerle una consulta. Hoy el Senado ha aprobado finalmente el TREP. Ya ha sido un avance, realmente nos ha sorprendido después de tantos meses de espera.
falta el de preclusión. ¿Es necesario el de preclusión? ¿Es necesario el incluir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral en la ley 044? Son absolutamente distracciones. El tema del TREP es un tema absolutamente técnico, logístico. Una ley no garantiza que haya TREP. Lo que garantiza que haya TREP es que compren los equipos, las herramientas, los instrumentos para que no suceda lo que ha pasado en 2020, para que tengamos un sistema moderno de conteo rápido. O sea que la ley no tiene nada que ver. Y en el tema de la preclusión, lo hemos dicho muchísimas veces, es un pretexto. La preclusión está en nuestra economía jurídica, está dentro de la ley 026 del régimen electoral, en el inciso 2, perdón, en el numeral 2, inciso K. Está muy claro el principio. Además se ha aplicado en todas las elecciones en la historia de Bolivia desde 1979, que se aplica el principio de preclusión. No se necesita en absoluto una ley para eso. Son chicanas, son pretextos que se ponen para no asumir con autoridad las prerrogativas que le manda la Constitución al Tribunal Supremo Electoral. Ricardo, ha dicho el diputado evista Héctor Arce que la única vía para salir de este conflicto es el diálogo y un acuerdo político. Además, plantea que ese acuerdo político incluya a Evo Morales, por supuesto. ¿Hay algo que negociar o no con Evo Morales según su punto de vista y si ese es el camino? Absolutamente nada, Tufí, absolutamente nada, no hay nada que negociar. Evo Morales está inhabilitado por la Constitución y por la ley. No puede él imponer a toda una institucionalidad su capricho, su ambición de poder. Él debe retirarse, él debía haber generado la propia renovación dentro de su organización, en fin, dar lugar a nuevos liderazgos. Él ha sido presidente 14 años, las últimas 2 veces ya de manera ilegal e inconstitucional. O sea que no hay nada que hablar con Evo Morales. Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, cumplir la ley y que el Tribunal Supremo Electoral asuma su responsabilidad como corresponde. Sí, Ricardo, la última consulta, por favor. Evidentemente, escuchamos y entendemos lo que tú nos dices, pero si esta intención de continuar con las movilizaciones, continuar con los bloqueos persiste, ¿quién debe garantizar la realización de las elecciones generales? Recordando que incluso hay una orden de aprehensión que ni siquiera se hizo efectiva. El gobierno es el que tiene que garantizar las elecciones, está impelido y mandado por ley. Las instituciones del orden, la policía, eventualmente si es rebasada el ejército, hay toda una institucionalidad que tiene que ponerse al servicio de la democracia, al servicio de la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. Principalmente en esta época, por eso tenemos un órgano electoral, por eso hemos creado el poder electoral en la Constitución del 2009, para que tenga toda la autoridad y todas las prerrogativas para administrar el proceso electoral en todos sus ámbitos, en todas sus aristas. Ricardo, te agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche con el análisis respectivo sobre lo que está pasando en el país, elecciones generales. Muchas gracias. A sus órdenes siempre, Luciana. Bienvenido siempre. Bien, de inmediato tomamos contacto con el vocal Tawichi para poder saber qué es lo que están haciendo. El trabajo debe estar apresurándose para el próximo viernes, pero antes, a tiempo de darle la bienvenida, vocal, quiero conocer un poco más de detalles con relación a este pedido de parte del Tribunal Supremo Electoral de medidas cautelares a la CIDH tras amenazas que han surgido hace ya varios días contra algunos de los vocales, entre ellos usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, estimada Miriam, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, evidentemente ante esa escalada de hostigamiento, de amenazas de parte de algunos actores, de querer atentar contra la vida de los vocales, de querer atentar contra el proceso electoral, ¿sí? Ha habido declaraciones en el sentido de que quieren quemar a los policías, ¿sí? Ha habido declaraciones en el sentido que pretenden quemar el Tribunal Supremo Electoral. Han lanzado una bomba en el domicilio de un
colega vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, ¿sí? Ante todo este panorama, ante este ataque brutal, ¿sí? Sí, de manera conjunta, los vocales hemos solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los vocales, sí, el conjunto de vocales, estamos advirtiendo al menos 6 riesgos. 6 riesgos que estarían en riesgo. 6 derechos, quiero decir, ¿sí? ¿Cuáles son? Los que están en riesgo. Los siguientes derechos que voy a señalar de los vocales, del conjunto de los vocales, de los 7 vocales. El primer está en riesgo el derecho a la vida de los vocales del TC. Está en riesgo, segundo, está en riesgo la integridad física de los vocales del TC. El tercer riesgo, está en riesgo el derecho a la libre locomoción de los vocales del TC. El cuarto riesgo, el derecho a la libertad de pensamiento de los vocales del TC. El quinto, está en riesgo el derecho a la privacidad. Y finalmente el sexto derecho que está en riesgo de los vocales del TC es referido al ejercicio de sus funciones que le otorga la Constitución Política del Estado y las leyes, ¿sí? Hay que entender que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir la norma, cumplir la ley, para que este domingo 17 de agosto sí o sí tengamos elecciones presidenciales. Entonces, bajo esta configuración que acabo de señalar, detectando estos riesgos a los derechos de los vocales del TC, hemos interpuesto esta medida cautelar a la CIDH. A ver, yo quiero preguntarle, mientras tanto, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están cuidando? Porque también la CIDH me imagino que se va a tomar, no sé si días u horas, para responder al pedido que ustedes tienen. ¿El gobierno les está dando garantías? ¿Qué tipo de garantías, por favor? Sí, quiero señalar que el Estado boliviano está colaborando, ¿sí? Primero está resguardando a través de la policía boliviana nuestra infraestructura del Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? En los pasados días han ofrecido este cuerpo de seguridad para cada vocal. Además, quiero señalar esa buena predisposición que ha mantenido el Ejecutivo. No obstante, quiero señalar que también hay que ser un poco realistas. El Estado boliviano a veces es reactivo, es decir, reacciona después del suceso, y eso no debería suceder. Pero bueno, estamos trabajando en aquello. Eso sí, que no nos distraigan, y eso sí, no nos van a callar, no nos van a silenciar. El órgano electoral tiene la firme convicción de llevar adelante este proceso electoral, que solo ya restan 74 días. Estamos avanzando. Por ejemplo, este próximo viernes 6 de junio vamos a publicar la lista de los candidatos habilitados. Lo único que estamos haciendo, Miriam, lo único que estamos haciendo es cumplir este calendario electoral que tiene 108 actividades vinculada a la ley. Ninguna de estas actividades puede ser ni revisada ni repetida conforme a la ley electoral, al principio de preclusión. En ese marco estamos avanzando y vamos a tener elecciones este próximo domingo 17 de agosto. Vocal Tawichi, buenas noches. Ha quedado pendiente la resolución de la situación del MTS, del Movimiento Tercer Sistema, y la situación de Pambol. ¿El Tribunal Supremo Electoral antes de este viernes se va a pronunciar en relación a esas dos siglas o cuándo lo hará? Sí, mi estimado, tuvimos muy buenas noches, sí. Quiero señalar que evidentemente está en este momento en vilo, está en una suerte de incertidumbre.
dado que ya se ha iniciado el proceso de cancelación de la personería jurídica del partido MTS, producto de una resolución de una sala constitucional del Beni. No obstante, hay que entender que por el mismo Código Procesal Constitucional, con carácter obligatorio y en 24 horas, las salas constitucionales remiten sus respectivas resoluciones para su revisión ante el Tribunal Constitucional, para que ella tenga la última palabra, pudiendo ratificar o rechazar dicha resolución. Entre tanto, ahora como órgano electoral estamos a la espera de esa respuesta que pueda dar el Tribunal Constitucional, porque estamos hablando de derechos políticos. Hay que recordar que la Alianza Popular es la que está participando y por detrás, dentro de sí, está el partido político MTS. Estamos hablando de 336 personas, ¿sí?, candidatos que están en juego sus derechos políticos. Pocal Tawichi, gracias por acompañarnos aquí en vivo. Sí, estimada Luciana, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente. Hablemos de economía. Ante la situación que está atravesando el país con el tema del combustible, las divisas, con el tema de los precios de los productos de la canasta familiar, hay diferentes propuestas que han lanzado entre analistas y precandidatos, intentando de alguna manera aconsejar qué es lo que se puede hacer en los próximos días en el país para poder mejorar la situación. Por ejemplo, vamos a escuchar a continuación lo que dijo el exministro de Gobierno, ahora precandidato rumbo a las elecciones, Eduardo del Castillo. Le da estas recomendaciones al presidente Luis Arce. Independientemente de los resultados del 17 de agosto, el que debe tomar las decisiones inmediatas hoy es el actual presidente de nuestro país. Cuando nuestras familias sufren por la falta de dólares, la escasez de combustibles y el incremento del costo de vida, es momento de tomar decisiones urgentes y activar todos los recursos necesarios para devolver la tranquilidad a las bolivianas y bolivianos. ¿Cómo lograrlo? Con acciones inmediatas del presidente del Banco Central de Bolivia. Debe ejercer esta persona su responsabilidad en coordinación con todas las instituciones que fuesen necesarias, y con esto vamos a poder inyectar aproximadamente $1.000 millones a la economía y aliviar la crisis casi de inmediato. Haciendo cualquiera de las tres acciones siguientes, lograremos nuestros objetivos. 1. La emisión de bonos colateralizados. 2. La colocación anticipada de activos. Y tercera, ejercer las facultades que le confiere la ley para la administración de las reservas en nuestro país. Y lo digo con claridad, estas acciones pueden ejecutarse desde ya. Por eso, presidente Lucho Arce, con el respeto con el que siempre le hablé y hablo, exija al Banco Central de Bolivia que deje de ser una traba en la llegada de estos recursos. No se trata aquí de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones, y es precisamente lo que estamos ofreciendo. Porque lo que está en juego no son partidos ni mucho menos ideologías. Lo que está en juego es el presente y el futuro de todas y cada una de las familias bolivianas. Y no podemos seguir esperando. Bolivia no puede esperar hasta noviembre. Debe enfrentar sus problemas hoy. Bueno, y anoche ha estado con nosotros el alcalde de la ciudad de La Paz, don Iván Arias, y él también ha dado a conocer, y se lo había dicho que ha enviado incluso una carta al presidente, dándole algunas sugerencias para mejorar este problema que tenemos por la iliquidez de dólares, por la escasez de combustibles, los precios de la canasta familiar elevadísimos. Escuche, por favor. ¿Por qué esperar 6 meses en medidas que son paliativas? Por ejemplo, ya basta de subvencionar a los señores del oro, los cooperativistas, con más de $300 millones en subvención para un oro que ni siquiera entra a las arcas nacionales, sino que estos señores la sacan de contrabando al Perú. Las empresas mineras, como por ejemplo la más grande que tenemos en Potosí, ella puede importar tranquilamente su vida. Los arroceros pueden importar, pero que le quiten, pues, ¿sabe qué? Usted quiere importar
y te ponen una traba, otra traba, de tal manera que tú lo que has importado en 9 te resulta en 20. No, importe con rápido y meta a hacer su parte productiva. Ayudaría mucho. Y finalmente solo mantener para el transporte público. El combustible. El combustible. Subvención focalizada. Luego, han prohibido exportación de carne. Dígame, ¿está la carne más barata? No, está peor. Más cara. O sea, y muchos piden esto, ¿no? Utilizar las exportaciones. Y que se quede para el mercado nacional la carne. Lo que necesitamos del 100%, creo que necesitamos solamente el 25-30% de la producción. Y comeremos buena carne, porque además estamos comiendo carne cara y mala. Porque yo ganadero, y eso lo saben los ganaderos, yo para qué voy a matar mi ganado tierno. Mato el ganado viejo. Y eso lo mando al mercado nacional. Estamos comiendo mala carne. Entonces, estamos dándonos. Y el otro tema que le hemos planteado al presidente, precisamente, es de una vez abrir la venta de divisas. Ya, de una vez, vamos. Sincerémonos. Yo lo que creo es que nos está fallando mucho. Hay una aferración intelectual. Al modelo. Pero yo creo que la gente nos está dando lecciones de que no va por ahí. Pero también el analista económico en las últimas horas, Gonzalo Chávez, ha emitido un pronunciamiento y da las siguientes recomendaciones. Son 12 medidas que se podrían, según él, aplicar en el país. Terapia intensiva para la economía en estado de coma. Bisturí, no placebos, no parches. A este paso, Bolivia no llegará a las elecciones de agosto. O si llega, por si acaso, va a ser arrastrándose, jadeante y con respiración asistida. Como si fuera poco, se suma una conspiración con sabor a revancha por parte del expresidente Evo Morales, que ha decidido tomarse la economía nacional como rehén y cerrar con método y saña las arterias logísticas del país. Cada día de retraso en el ajuste añade dolor innecesario al desenlace inevitable en el futuro. Por eso ofrezco, no sin dolor, pero con precisión quirúrgica, una serie de medidas de shock de cortísimo plazo para estabilizar al paciente y permitirle, si no corre, al menos caminar hasta agosto sin oxígeno. Es decir, esto es solo de emergencia. No es cambio estructural, no es cambio de modelo ni nada por el estilo. Vamos por partes, como recomienda el descuartizador. Corte inmediato de la hemorragia inútil. Prohibición total de viajes oficiales. ¿Qué hace Choquehuanca en Europa? Consultorías innecesarias, cortar. 2. Suspensión del incremento salarial en el sector público. La masa salarial no puede seguir creciendo como si el país estuviera en pleno boom. Eliminación selectiva de subsidios a hidrocarburos. Adiós a los subsidios para vehículos de alta gama. Cooperativistas mineros, agroindustriales, constructoras gigantes y otros grandes consumidores de diésel, por ejemplo. Si tiene una Hilux, tiene que pagar la gasolina. Que subsidios sí, pero para los que ya están, ¿no es cierto?, necesitando, para la gente más pobre, para el transporte público, por ejemplo. Creación de un fondo de compensación, número 4, social. Con esos subsidios, con la liberación de parte de esos subsidios, con esos recursos, para que esos recursos no vayan al gasto corriente del gobierno, crear un fondo dirigido exclusivamente para compensar a las poblaciones más vulnerables del cambio del tema del subsidio. Amnistía pragmática para los chutos. ¿Qué vamos a hacer? Ya entraron más de 500,000 de chutos. Hay que legalizarlos, estos indocumentados, con la condición de que compren combustible a precios internacionales. No es justicia poética, es pragmatismo fiscal, lamentablemente, al cual nos ha empujado esta crisis. Doble canal en estación de servicios. División clara de estaciones de servicios. Unas venden a precios de mercado, otras a precios de subsidio. Solo para transporte público y autos de baja gama, por ejemplo, en el caso del subsidio. Además, medidas de pandemia frente a la escasez de hidrocarburos, trabajo virtual, que las personas puedan sacar sus automóviles solamente 2 veces a la semana, fin de semana solo con transporte público, y todos los bolivianos y las bolivianas a las bicicletas y a caminar, no nos queda otra. 7.
sistema de cuotas con inteligencia artificial para la gasolina y el diésel. Utilizar la base de datos del RUAT y BCISA para asignar cuotas individualizadas de combustible subsidiado, para evitar el arbitraje, para evitar que la petita compre todas las semanas y todos los días gasolina y quiera venderlo para los automóviles de alta gama. Número 8, solo continuar con la inversión pública financiada con crédito externo, previamente aprobados. Los que ya están aprobados hay que acelerarlos. No más puentes sin ríos ni aeropuertos sin aviones. Número 9, cierre definitivo de la ventanilla del Banco Central de Bolivia y de la gestora pública hacia el Estado, que han estado financiando independencia, es decir, recuperación de la independencia del Banco Central de Bolivia, y la gestora no puede seguir pues financiándole a un alcohólico, que es el caso del sector público boliviano. Ya no debe ser la caja chica del Ejecutivo, ni la gestora ni el Banco Central de Bolivia. Crear una reserva de divisas exclusivamente para importar combustible y medicamentos. Nada de whiskies o otros productos con dólares del Banco Central de Bolivia. Solo lo indispensable. Que el resto del consumo se arregle con la creatividad nacional y en el mercado paralelo, como de hecho ya está ocurriendo. 11. Liberalización total de exportaciones e importaciones de hidrocarburos. Apertura sin restricciones. No más permisos, cuotas de exportaciones, libertad absoluta. Si usted quiere ir a comprar gasolina a Puno con su turril, vaya y nadie debe mirarlo. Y si tienen que exportar, exporte todo lo que hay que exportar. 12. Condiciones de crédito para esto. La Asamblea no debe aprobar ni un solo dólar adicional en créditos si el Ejecutivo no demuestra haber iniciado este tratamiento de emergencia que hemos mencionado en este video. No más cheques en blanco para cubrir agujeros sin fondo. Primero el ajuste fiscal, primero. Y después yo creo que se puede inclusive la aprobación de créditos con trazabilidad pública. Hay que saber dónde va esa plata. Sí, se necesitan esos créditos, pero con apellido, destino y vigilancia. Cada dólar debe rendir cuentas a una instancia mixta de fiscalización, que esté la Asamblea, las universidades, la sociedad civil. Esta no es una receta ideológica, es simplemente fruto de la desesperación, porque hay que actuar ahora. Bueno, han escuchado, ya son 3 propuestas, la del alcalde, la del precandidato Eduardo del Castillo y del economista Gonzalo Chávez. Vamos a convocar a Javier Flores, que es analista económico, para poder ver cuáles de estas serán. Permítame, por favor, tenemos en este momento una conferencia de prensa desde la Casa Grande, ¿me confirman? Desde Casa Grande de Puebla, escuchemos, por favor. Justicia, César Siles. En los últimos días y en las últimas horas, el pueblo boliviano ha presentado no solo hechos de gravedad, sino también se ha suscitado un común denominador en todas estas movilizaciones, que es la violencia, la convulsión y la desestabilización. A estos hechos nos referimos principalmente a los bloqueos en carreteras, al personal policial herido, a las personas aprehendidas por el uso intensivo de artefactos explosivos. Y el segundo tema al que nos vamos a referir tiene que ver con los audios que hoy han sido denunciados en contra de ese personaje oscuro que sigue atentando contra la democracia y continúa irrumpiendo no solo la paz social, sino también el orden, el proceso eleccionario que se viene llevando adelante. Justamente desmenuzando un poco de esta denuncia que se ha presentado el día de hoy, decía: Evo dice, entre comillas, es con todo, es la batalla final. Es decir, cuando dice la batalla final se refiere a una guerra que ha iniciado hace prácticamente 4 años, no contra el gobierno, sino contra el pueblo boliviano. Bloqueos legislativos, bloqueos en las calles que han asediado la economía de los hogares en nuestro país. Ahora dice que es la batalla final y en sus palabras, o ganamos o perdemos. ¿Qué significa esto? Dice que nadie cree en el gobierno o en el presidente, lo que significa que todas las acciones que tome este personaje
para derrocarlo y para boicotear las elecciones no serán sancionadas porque las hace creer al pueblo boliviano que son legítimas. Por otro lado, instruye claramente el cerco a las ciudades, algo que venimos anunciando y denunciando, no solo en función a los reportes de inteligencia, sino también en función a lo que los mismos compañeros y compañeras nos advierten, porque también son víctimas de este matonaje político y esta dictadura sindical. Para este propósito está bloqueando caminos para que las ciudades estén cercadas, es decir, sin ingreso de alimentos, vituallas, combustible y sin ningún ingreso de otro tipo de producto. Ahora nos preguntamos, ¿eso es luchar por la economía del pueblo? ¿Por los precios de la canasta básica familiar? ¿Por la distribución de combustible? De ninguna manera. Eso significa matar la economía, matar la democracia y tener el poder que tanto ansía. Poder que no le importa conseguir al precio que sea. Evo Morales sabe que está inhabilitado, que no puede ser candidato. Así que en sus palabras pretende tumbar al gobierno elegido democráticamente. Pretende anular las elecciones, secuestrarle el derecho a los bolivianos y bolivianas que tenemos de elegir a nuestras autoridades mediante el voto. Y con eso lograr que otro proceso electoral lo habilite. Mientras públicamente habla de movilizaciones pacíficas por alimentos, por combustible y que el pueblo se manifiesta por sí solo, por debajo, en comunicación directa, como hoy día se reproducía en ese audio, pide a su dirigencia, muestra su verdadera cara de que pretende dar un golpe de Estado, quiere anular las elecciones en nuestro país y quiere hambre y muerte solamente por obtener su candidatura. La vía antidemocrática es la única opción que le queda, utilizando a sus bases, confundiendo y engañando a nuestros compañeros y compañeras para provocar caos, para provocar terror y para provocar muerte. Estas intenciones, instrucciones y manipulación al pueblo boliviano es inadmisible. Es su batalla final, pero no es la del pueblo boliviano. No quiera llevar al país a la situación que provocó una ruptura del orden democrático del 2019, en el que compañeros y compañeras fueron asesinadas, y ahora en calidad de golpista, de traidor a la democracia y de buscar hambre y muerte. Hoy traiciona la memoria de quienes murieron en ese entonces y la confianza de las personas que hoy le siguen. Al segundo punto que quiero hacer referencia, justamente es una muestra y presenta los resultados de cómo estas intenciones están generando agresiones hacia ambulancias y paramédicos. Policías heridos por dinamitas y bloqueos. Tenemos aproximadamente más de 26 policías heridos que han cumplido su deber constitucional velando el orden democrático, pero principalmente velando la seguridad de nuestra población. Tenemos cisternas paradas en puntos de bloqueo. Hoy día, gracias a un esfuerzo con la policía, hemos logrado que ingresen 31 cisternas en un convoy proveniente de Perú de las 167 que se tienen programadas. Se está amenazando con cercar las ciudades, la ciudad de La Paz, pero por otro lado también se amenaza a familias. Se han realizado distintos operativos de desbloqueo en Cochabamba, en Potosí con ayuda de la población, en Sucre, también en Oruro. Y la policía va a cumplir que es su mandato constitucional. Para cerrar mi intervención, quiero referirme también a esta persona que ha tenido la valentía de realizar esta denuncia, porque sabe que pone en riesgo su vida y la de su familia. Y ante eso, como Ministerio de Gobierno y Policía Boliviana, vamos a responder con contundencia. Se le van a brindar las garantías que éste requiere, así como también a su familia. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos, hermanas de la prensa, pueblo boliviano. La descripción de hechos graves, sucesos que están sucediendo los últimos días, sin duda constituyen graves delitos también de orden público. Ello obliga al gobierno a actuar de forma firme y contundente. El día de mañana estamos formalizando una denuncia
a través de una institución que ha sido creada para la atención de las víctimas, que es el CEPDAVI, institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Ha sido creada, decía, para la defensa de los derechos de las víctimas y particularmente los derechos de las víctimas de poblaciones más vulnerables, adultos mayores, personas que tienen enfermedades, que requieren atención médica, que requieren servicio hospitalario, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, grupos indígenas que están lamentablemente perjudicados por todos estos hechos que ha descrito el ministro de Gobierno. La denuncia será presentada el día de mañana por los siguientes delitos de acción pública que los hechos descritos, los que ustedes han presenciado y han informado como medios de comunicación, fácilmente pueden ser definidos como terrorismo. Artículo 133 del Código Penal. Instigación pública a delinquir, no solamente por el audio, sino por todos los sucesos anteriores al audio y declaraciones anteriores al audio, no solamente del señor Morales, sino también de muchas personas que están siguiendo este juego maquiavélico de querer dar un golpe de Estado al gobierno legalmente constituido. Desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de años se definió una acción popular que el señor Morales no puede perjudicar los derechos de las demás personas con bloqueos o no permitir el tránsito o la libre locomoción de las personas? Se emitió una sentencia constitucional el 23 de diciembre del año 2024. Esta sentencia, la 0721, en su parte resolutiva señala, y les leo textualmente: se concede la tutela con relación al señor Juan Evo Morales Ayma por la lesión de, entre otros derechos, la libre locomoción, derecho a la salud, derecho a la educación y otros que están vinculados. Esta sentencia, esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional está siendo incumplida por el señor Evo Morales y está adecuando esa conducta de incumplimiento al delito previsto en el artículo 179 bis del Código Penal como desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la libertad de trabajo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, delitos tipificados también en el Código Penal con penas graves, artículos 213, 214 y 303 del Código Penal. No permitir el paso de cisternas, no permitir el paso de ambulancias, interrumpir la labor de los servicios públicos, interrumpir o impedir el ejercicio de funciones públicas son delitos tipificados en el Código Penal. Por si fuera poco, la denuncia de mañana también involucrará un delito electoral previsto en la Ley 026 del régimen electoral, y por la importancia, y también esto sin duda explica un poco el movimiento que tiene el señor Evo Morales, la decisión que ha tomado de cercar la ciudad de La Paz y bloquear otras ciudades, porque lo único que pretende, como decía el ministro de Gobierno, es habilitar una candidatura a la cual no está habilitado constitucionalmente, jurisprudencialmente, por decisión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana y del Tribunal Constitucional Boliviano, una sentencia histórica inédita firmada por los 9 magistrados, la 007-2025. El delito es obstaculización de procesos electorales. Artículo 238, inciso H de la Ley del Régimen Electoral, que a la letra dice: la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referéndums o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Si fuera servidora pública, estamos hablando de un ex primer mandatario del país, además quedará inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de 2 años. Delitos respecto a los cuales, por la relación de hechos que acabamos de realizar, el Ministerio de Justicia se va a constituir en parte víctima en representación de todo el pueblo boliviano a través del CEPDAVI. Asimismo, ver e informar al pueblo boliviano el trasfondo
de esta movilización, el trasfondo de este criminal bloqueo, de esta criminal intención de cercar la paz, una inhabilitación que ya ha sido definida por todas las instancias que acabo de mencionar, un forzar una candidatura que está prohibida legal y constitucionalmente por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Repetimos con firmeza y contundencia que el gobierno boliviano, el órgano ejecutivo en el marco de sus funciones y competencias, va a garantizar la realización de las elecciones generales el 17 de agosto. No solamente con la provisión de recursos suficientes para el efecto, a pesar del bloqueo de la Asamblea Legislativa, sino también con el uso, si viene y es necesario, conforme el ministro de Gobierno, de la fuerza pública para restablecer el orden jurídicamente establecido. Y además, presentando estas denuncias, exigiremos al Ministerio Público una actuación célere, inmediata y contundente, no solamente con relación a esta denuncia que se presenta el día de mañana con el Ministerio de Justicia y como Gobierno Nacional, sino también otras denuncias que se han presentado, y es bueno que los medios de comunicación las conozcan. En la ciudad de Sucre se ha presentado una denuncia por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, denunciando amedrentamiento, denunciando todo este intento de frenar las elecciones a través de la violencia. También en Cochabamba se ha presentado otra denuncia de similares características. Recordar también, en el contexto internacional, que existe una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Similar conducta seguirá el Tribunal Constitucional por el amedrentamiento que está sufriendo, el Tribunal Supremo de Justicia y todas las instituciones que no están pudiendo cumplir sus funciones para garantizar la realización de las elecciones judiciales. Finalmente, hacer referencia a que estas conductas, estas agresiones que estamos denunciando públicamente, y lo haremos formalmente el día de mañana a primera hora en el Ministerio Público, también pueden ser sujeto de una medida cautelar de la CIDH por cualquier persona que se crea vulnerada en sus derechos. Y aquí algo importante de informar, el artículo 25, numeral 3 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permite conocer y conceder una medida cautelar no contra el Estado boliviano, sino, les leo textualmente, contra las personas o grupos de personas, en este caso Evo Morales y sus seguidores, siempre que los beneficiarios de las medidas, las personas perjudicadas, el pueblo boliviano, estén plenamente determinadas, como lo hemos hecho en esta conferencia de prensa, al determinar quiénes son los afectados, todo el pueblo boliviano. Asimismo, de persistir en estas conductas, debemos recordar a quienes están movilizados por un interés particular, por un interés egoísta, por un interés de una candidatura, que la Corte Penal Internacional también tipifica a través del Estatuto de Roma los crímenes de lesa humanidad que se estarán cometiendo y pueden agravarse si esta situación persiste. Muy bien, acabamos de escuchar primero al ministro de Gobierno y luego al ministro de Justicia con relación a la situación que estamos viviendo, con relación también a la aparición de una denuncia en contra del expresidente Evo Morales, que había adelantado cercar ciudades, en fin, realizar otro tipo más de actitudes. Mañana se va a presentar una denuncia, lo ha dicho el ministro de Justicia, ante el CEPDAVI para defensa de los derechos de las víctimas, y estaríamos hablando de la población vulnerable, de la población en general, en fin, a través de siguientes delitos que todos estarían tipificados dentro del caso de terrorismo. Pero vamos a hacer seguimiento justamente mañana para ver si la realización justamente de esta denuncia y qué otras medidas más van a tomar a partir de ahora las autoridades de gobierno. ¿Podemos retomar, por favor, al tema económico a raíz de los consejos que han dado tres personas que les hemos mencionado? Vamos a recibir a don Javier Flores, analista económico. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas noches y un saludo fraternal a toda la vida. A ver, ¿ha escuchado usted lo que ha dicho Eduardo del Castillo, Gonzalo Chávez, el alcalde de La Paz, Iván Arias? ¿Qué le parece? Yo siento de que tal vez la propuesta de Eduardo del Castillo referente al Banco Central es la más cercana, porque las otras propuestas, si bien son interesantes, pero yo creo que vienen cargadas de hipocresía.
Hipocresía porque está en las manos, básicamente, en mi concepto, del Parlamento, aprobar cerca de 2.000 millones de dólares para que inmediatamente puedan fluir esos recursos. Pero además hay otro elemento que tal vez no se toca con frecuencia. Es el tema relativo a los contratos de línea. Las empresas extranjeras, como son la rusa y la china, iban a invertir hasta este momento cerca de 2.000 millones de dólares en la construcción de la planta o de las plantas que tenían que industrializar nuestro litio. Entonces, yo entiendo de que entregar soluciones o posibilitar algún tipo de acciones son a mediano y largo plazo. Lo que es inmediato es de que nosotros tenemos en este momento iliquidez de dólares. Y la iliquidez de dólares se soluciona precisamente inyectando recursos económicos al Estado para que estos puedan ser redistribuidos y obviamente muchos vayan para la gasolina y para los temas que necesitamos estar como están. Bueno, esta noche el gobierno creo que ha dado ya un primer paso en esto de las exportaciones, liberando la exportación de la carne, por ejemplo, la carne de res, que se estaba esperando ya hace varios meses que pueda autorizarlo. Este podría ser un primer paso para otro tipo de exportaciones, ¿no le parece una buena medida? Sí, pero también me parece otra adicional que podría contribuir a lo que llamamos las expectativas de la gente, cuando estas son excesivamente cargadas de algunos temas que no tienen que ver precisamente con economía. Estoy hablando, por ejemplo, de, no sé si usted sabe, pero cerca de 12.000 millones de dólares en este momento están en los bolsillos o en las cajas fuertes de los ciudadanos bolivianos. 12.000 millones de dólares. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde el momento en que se genera esas filas artificiales hace un año atrás en el Banco Central y se decía que los dólares se estarían esfumando, es cuando, porque generan las expectativas a partir de políticos y a partir de actores económicos, es que la gente empieza a refugiarse en el dólar. Es decir, como le dicen que el dólar ya no va a existir, pues hay escasez de dólares, lo que hace la gente es, con la mitad de su sueldo o salario, comprar dólares y la otra mitad tal vez consumir en su diario vivir. Sin embargo, de esos cerca de 12.000 millones de dólares también contribuyen para que el Estado deje de tener esa divisa norteamericana y que, por supuesto, no está en la banca, no está circulando ese recurso, sino más bien está en los ahorros de las casas particulares y, por supuesto, en algunas cajas fuertes de algunos empresarios. Don Javier, gracias por haber hablado con nosotros. Nos ha quedado cortito el tiempo, pero bueno, las noticias son las que mandan. Gracias, buenas noches. Gracias, Tessa. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien. Gracias, Miriam. Y sí, ya que lo mencionabas, vamos a hablar de este tema. El gobierno hoy ha anunciado en las últimas horas que se levanta el veto de la exportación de la carne de res en nuestro país. Han sido 100 días aproximadamente, 4 meses que esta medida se habrá implementado. ¿Cuáles habrán sido los resultados? ¿Funcionó? ¿Tuvo el fin necesario o en todo caso los resultados necesarios? Está con nosotros Zenón Mamani, ministro de Desarrollo Productivo, para hablar del tema. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, hermana, y quiero saludar a través de su programa a todo el pueblo boliviano que nos escuchan de Bolivisión. ¿Funcionó la medida durante estos 4 meses al ponerle un veto a la exportación de carne, ministro? Bueno, lo que siempre nosotros vamos a precautelar es la seguridad alimentaria del país, el abastecimiento del mercado nacional, y en ese contexto ellos saben muy bien, el sector ganadero, el sector exportador conoce muy bien el trabajo que hemos estado haciendo, porque ha habido, hay que reconocer, ellos han reconocido de que ha habido menor oferta de ganado, ha habido menor oferta de carne de res en el mercado nacional, que ha implicado a que se incrementen los precios en el mercado nacional. Ellos perfectamente han reconocido esa acción y lo que hemos acordado el día de hoy es justamente a que el sector el sector ganadero, el sector de los frigoríficos, la industria cárnica, incremente los volúmenes de oferta, principalmente en los centros de oferta, que estamos hablando de ganado en pie en vivo, en los centros de remate y en las principales ferias va a haber mayor volumen de oferta de cabezas de ganado, y por otro lado va a haber mayor carcasas de res, es decir, a través de las industrias va a haber mayor carcasas de res que se va a comercializar en el mercado nacional. Ese es el principal acuerdo que hemos hablado y acordado, Luciana.
Le reitero mi consulta, ministro. ¿Esta medida que se aplicó durante los 4 meses funcionó? ¿Tuvo el efecto que se necesitaba? Le pregunto esto porque los precios en los mercados de la carne de res siguen elevados. Luciana, reitero, ha habido menor oferta de carne de res en el mercado nacional, porque por eso también se han elevado los precios. Nosotros, ¿qué le hemos dicho al sector exportador y al sector ganadero? Mientras no baje el precio y no exista mayor oferta, obviamente no vamos a habilitar, porque es una cosa justa que estamos peleando. Como gobierno nacional siempre vamos a pelear nosotros, Luciana, en garantizar el abastecimiento interno a precio justo. ¿Qué es lo que está sucediendo en estas últimas semanas? Hemos estado en permanentes reuniones tanto con el sector ganadero, con el sector comercializador y la industria, en el que ellos hemos acordado de manera conjunta en incrementar mayor oferta, cosa que hoy día se ha acordado de manera unánime, y eso está permitiendo a que los precios también en el kilo gancho tiendan a bajar. Si ustedes revisan, los precios estaban en el orden de 44 bolivianos el kilo gancho hace unas semanas, tendió a bajar en el orden de 38, dependiendo del mercado, 37, 36, en algunos casos 38, en distintos mercados. Lo que estamos acordando es que este precio tiende a bajar ante una mayor oferta de ganado o de carcasas de carne de res en el mercado nacional. Ese es el compromiso, Luciana, que hemos acordado con el sector, con la cadena productiva, tanto con los productores como los comercializadores. Ministro, ¿en cuánto tiempo cree usted o podría decirle a la población que los precios de la carne de res van a bajar? Eso es un trabajo continuo y permanente que hemos acordado, Luciana, y esto vamos a evaluar semanalmente. Eso es un acuerdo que también llegamos, y de manera quincenal los resultados, justamente para ver cuáles son los resultados, porque no simplemente es eso, Luciana. También hemos acordado mayores controles en las fronteras, controles en los centros de remate y en las ferias, en el que no solamente va a ir el viceministerio de lucha contra el contrabando, también va a acompañar el sector comercializador, también va a acompañar el sector ganadero en estos controles que vamos a realizar, acompañados por el Ministerio Público, por Migración y Gobierno. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Controlar a que, primero, no salgan ganado en pie a las fronteras, no salgan carcasas de carnes de res a las fronteras por vía contrabando a la inversa. Entonces necesitamos hacer un trabajo conjunto, un trabajo cruzado conjuntamente el sector privado, que son los ganaderos y los comercializadores, y el gobierno nacional con todas las instituciones llamadas por ley. Ministro Mamani, gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. No, hasta luego, Luciana, un gusto saludar a toda la audiencia. Igualmente, lo esperamos en una próxima oportunidad, justamente para lo que usted menciona, una evaluación constante que se va a desarrollar para ver cómo avanza estos acuerdos y estas medidas que se van a implementar. Muchas gracias. ¿Está en riesgo la seguridad alimentaria de los paceños, de los bolivianos? Hay un estudio que ha realizado el Comité Municipal para la Seguridad Alimentaria aquí en la ciudad de La Paz, dando además 10 consejos, 10 sugerencias para que evitemos justamente entrar en una catástrofe debido a la situación económica y política que está viviendo nuestro país. Está con nosotros la jefa de Unidad de Alimentación Complementaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Shirley Rojas, para poder hablar con usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la población que nos ve en estas horas. ¿Ha visto muy dramática la situación? ¿Han visto ustedes en el comité? Sí, hemos visto como gobierno municipal lo complicado que es el abastecimiento de alimentos, no solo para las familias, sino para quienes tenemos diferentes programas que requieren, ¿no?, la contratación y la compra de diferentes alimentos, como son los albergues, el alimento complementario escolar, claro, y diferentes cosas que el gobierno municipal trabaja, que se están viendo afectados por este tema. Bueno, ha visto por la situación política y económica, eso es lo que han mencionado ustedes en su informe, de que habría que tomar determinadas medidas. ¿Cuáles, por ejemplo? Nosotros como gobierno municipal sí estamos trabajando diferentes alternativas que nos permitan, ¿no?, ver este tema. Uno de los ejes principales que tenemos es el alimento complementario escolar. Estamos ahí viendo cómo las empresas puedan llegar a abastecerse, a hacer nexos ya no con intermediarios, sino a relacionar a la empresa elaboradora de alimentos directamente con el productor.
para que nosotros podamos asegurar un poquito el tema de abastecimiento de materias primas. Estamos trabajando también un poco con todo lo que es cultivos en casas, ¿no? Estamos viendo. Esa sería una segunda recomendación. Estamos nosotros trabajando con las unidades educativas en la implementación de huertos pedagógicos escolares con un modelo que pueda ser replicable en la casa de cada niño. Les enseñamos no solo cómo se cultiva dentro de la tierra, estamos trabajando también lo que son huertos hidropónicos SMART, que ya son huertos inteligentes, y también estamos trabajando huertos verticales, que esto nos permite que un niño pueda aprender el cultivo en maceta dentro de la unidad educativa y se lo pueda llevar a su casa y replicarlo. Estamos viendo diferentes alternativas que nosotros podríamos apoyar, ¿no? En todo lo que es la alimentación de las familias. En la sustitución, por ejemplo, porque muchas personas compran productos importados, ¿qué sugerencia tienen? Nosotros estamos trabajando más en lo que es educación alimentaria nutricional que promueva una alimentación más sana, más saludable, y la incorporación de todo lo que son granos andinos y frutos amazónicos con abastecimiento local. Tenemos nosotros producción de quinoa, amaranto, cañagua, entre frutos tenemos manzana, plátano, naranja. Tenemos bastantes cosas que sí nosotros vamos inculcando a los niños a través de educación alimentaria nutricional y la implementación de recreos saludables en las unidades educativas, que también son modelos replicables en casa. ¿Qué van a hacer con la papa frita, los dulces? Estamos ahí. Perdón, tenía que preguntar, Luciana, de verdad. Estamos ahí. Que no son alimentos saludables, ¿no? Bueno, estamos ahí apelando a la conciencia de los niños, trabajando mucho con los padres de familia, lo que es el tema de educación alimentaria nutricional. Les vamos mostrando cuáles son los efectos negativos para la salud del consumo de estos alimentos y les vamos dando alternativas de qué podrían ser sustitutos de estos. Si bien nos dicen que una papa frita está al alcance de la mano, sí, les mostramos todo el lado negativo que tiene esto, que son altos en conservantes, altos en grasas, altos en sodio, que a la larga van a dañar la salud de los niños. Bueno, eso es importante. Ahora, he visto dentro de sus medidas el tema de los incendios y las quemas ilegales. ¿Qué hacemos con eso? Porque ustedes son un municipio, tendrían que unirse y a poder hablar, que le digo, con el gobernador para ver a nivel La Paz, pero también a nivel Bolivia, poder subsanar este problema. Sí, es importante que el trabajo sea conjunto. Si bien como municipio nosotros tratamos de atender en la medida de nuestras posibilidades algunos asuntos, son temas que vienen ya normados desde gobierno central, que sí deberíamos requerimos, ¿no?, el apoyo para contener estos temas. A ver, en conclusión, ¿qué le puede decir a la población de lo que ustedes han hecho, de este informe? Bueno, dentro de lo que nosotros vemos como alimentación para la seguridad alimentaria de los niños, sí nosotros estamos recomendando el consumo de frutas, verduras de producción local, que se vayan evitando todo lo que son enlatados y conservas que también están inundando en el mercado, y también estamos viendo el tema de la seguridad alimentaria, ¿no?, para que los niños aprendan cómo se cultivan estos alimentos y cómo podríamos mejorar, y que sea más accesible también a ellos. Lo que nosotros vemos es que la producción que trabajamos dentro de las unidades educativas, como parte de las políticas de seguridad alimentaria, pueda abastecer a toda la comunidad educativa y a la zona. Además, los niños van a aprender que no es fácil, ¿no?, cultivar una fruta o una verdura. Toma su tiempo, toma su cuidado, para que también tomen conciencia de que si se les ocurre despreciar un brócoli, ya saben que ha costado cultivar ese brócoli. Toman bastante conciencia a los niños, porque más allá de enseñarles cómo se cultiva un brócoli, nosotros les hacemos una práctica alimentaria, sí, que también les enseñamos cómo se tiene que hacer el tratamiento higiénico y cómo se puede preparar en alimentaciones muy sencillas, muy fáciles y muy saludables para ellos. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Buenas noches. Que le vaya muy bien. Shirley Rojas, jefa de la Unidad de Alimentación Complementaria del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Luciana.
Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve estaremos en vivo con Tufi en la Feria del Libro, gran movimiento que se está generando en Santa Cruz. Y también hablaremos de inteligencia artificial. Lo último, se lo vamos a explicar. Se lo habíamos anunciado, Feria del Libro, y Tufi está de verdad ahí muy entretenido con todos los atractivos y claro, buscando de seguro nuevas ediciones. Tufi, adelante. Y estamos en la primera noche de la gran fiesta de los libros en Santa Cruz, la más importante, ya dicen, del país, con Andrés Gonzalo Plaza, que es el presidente de la Feria Internacional del Libro. Don Andrés, ¿qué tal la primera noche? Pues muy entretenida, realmente estábamos muy ansiosos porque se inicia esta 26ª Feria del Libro, como acabas de decir, la fiesta más importante cultural de Santa Cruz. Y bueno, ya arrancamos, ya esperamos que nuestro público nos visite en estos 12 días de feria, ¿no? Son decenas de nuevos títulos que se van a presentar, conferencias y otras actividades. Si nos puede comentar lo central. Tenemos más de 100 títulos obras que se van a presentar en esta versión de la Feria Internacional del Libro. Hay más de 170 actividades que se desarrollarán en esos 12 días, entre conversatorios, presentaciones de libros, talleres, y lo más importante, que hay 2 o 3 conversatorios que van a ser tan importantes que hablarán del bicentenario. Tenemos a una invitada especial que es Paula Peña, donde mañana hará un conversatorio con una también historiadora de Sucre, Rosario Barahona. Entonces los invitamos a las 5 de la tarde, es el conversatorio, ¿no? Qué bueno, Chile es el país invitado especial esta vez. Sí, Chile nos está trayendo una delegación muy grande de escritores. Hoy mismo tuve una presentación de una cantante y nos deleitaron con la música en la inauguración de la feria, ¿no? Chile trae poetas, historiadores, narradores, más de 13 escritores chilenos. Aparte hay otras jornadas que son la de poesía, la de encuentro binacional, donde se están desarrollando entre España, Argentina y Chile conversatorios, ¿no? Muy bien, ¿cuántas editoriales, cuántos libreros se exponen aquí en la feria? Tenemos 120 libreros, editoriales e instituciones que están distribuidos en los 5 pabellones que tenemos en la Feria Internacional, ¿no? Qué bien, los horarios empieza tempranito y cierran ya, bueno, nos han esperado acá, le agradezco mucho. Los sábados y domingos particularmente un poco más el horario, ¿no? Sí, el ingreso es a las 15 horas a 23 horas de lunes a jueves. Viernes, sábado es de 15 a 24 horas. Las entradas son de 25 bolivianos a los mayores. Los niños de 0 a 12 no pagan entrada, los estudiantes tampoco pagan entrada, y el lunes, martes y miércoles el adulto mayor tampoco paga entrada. Expositores, público internacional, por supuesto que también visitantes nacionales de todas las ciudades del país. Totalmente, tenemos entre internacionales, están alrededor de 60 escritores internacionales que están, y por lo propio tenemos también escritores nacionales que vienen de todos los rincones de nuestro país para participar y presentar sus libros en esta feria, para que el público interactúe con el escritor, ¿no? Felicidades por esta gran apertura. Miren, nos han esperado aquí, esto que es muy singular, nos va a explicar quien expone aquí los libros más pequeños del mundo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Para todo el país estamos mostrando una partecita de la feria esta noche. Así es, mi nombre es Alberto Ñáñez, de la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo. Estos libritos constan de la filosofía de más de 2.000 autores de todo el mundo, donde el contenido tienen cuentos variados para niños, historias, leyendas, biografías, diccionarios, poemarios, lo más selecto del pensamiento universal. Como le digo, son más de 2.000 autores universales, expresados en pequeños formatos muy prácticos para poderlos leer y disfrutar y llevarlo en todo momento. ¿Cuál es el título que más le piden? Me dicen que aquí está la Biblia en su versión muy pequeña. Sí, nosotros tenemos el reconocimiento del libro más pequeño del mundo, que es la Biblia.
que es tamaño de una uña. Uno de los libros más vendidos es lo que son los infantiles y principalmente este libro para el niño que todos guardamos dentro, El Principito, que es una obra muy bonita que niños y adultos los compran. ¿Cuánto cuesta El Principito? Aquí lo tenemos. ¿Cuántas páginas? Mire, bastante voluminoso. Sí, mire, estos libros son encuadernados manualmente, son cosidos y pegados, ilustrados a todo color. Realmente es un homenaje muy apreciado al libro como tal. Los precios oscilan entre 60, 70 y 80 bolivianos. Qué interesante El Principito, mire, aquí lo tengo, famosísimo título, unos 80 bolivianos. ¿Trajo muchas versiones? 60, ahí está, recomendable para llevarlo. Público infantil, adulto también. Exacto, para el niño que todos guardan dentro. Muchísimas gracias. Un mensaje al país, la invitación, estos 10 días ya que quedan. Bueno, en estos momentos le recomiendo al público donde tenemos que leer más aún, ahora más que nunca, leer para saber, conocer y crecer. Muchísimas gracias, felicidades. Así estamos terminando la primera noche de la Feria Internacional del Libro en Santa Cruz con una expectativa de visitas de más de 100.000 personas. Más de 120.000 que esperamos a crecer. El año pasado tuvimos 120.000 y este año pues nuestro objetivo es superar, ¿no? Bueno, así nos estrenamos, vamos a tratar de estar todas las jornadas. La situación complicada en el país, pero tenemos este lindo respiro que es estar aquí en la fiesta de los libros, la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz en su nueva versión. Miriam, Luciana. Bueno, Tufi, gracias, de verdad te dejamos que disfrutes, ve a buscar de seguro las ediciones que estaban ya en mente para poder comprarlas y la convocatoria para que la gente, uno, pueda leer, que es lo más importante, y dos, que visite la Feria del Libro también en Santa Cruz. Vaya que ha estado intensa la votación en nuestras redes sociales. Vamos a repasar los comentarios. ¿Cree usted que las elecciones están en riesgo? Veamos la votación y los resultados hasta el momento en nuestras redes sociales. Sí, un 87% y un 13% de la población dice que no. Gracias por participar y gracias por sus mensajes en nuestra página oficial aquí en vivo. Llegamos al final, Miriam. Y hora de irnos. Abrigados. Mañana de seguro con frío. Creo que estamos llegando ya a 0 grados en La Paz. Ni frío ni calor. Sí, frío. Ni chicha ni limonada. Mal chiste. Buenas noches. Que descansen.